Pero regresando un poquito a esto de las generaciones, mencionas que el Internet influye mucho en el hecho de, de darle una voz a las nuevas generaciones, cosa que antes los jóvenes de antes no tenían. Y ahora esos jóvenes lo tienen y aparecen nuevos conceptos como el término influencer, ¿no? Eh, una de las profesiones actualmente es ser youtuber, ¿no? Entonces, aparecen como cosas nuevas que le pertenecen a los jóvenes de esta actualidad que estamos viviendo en el 2021 y que muchos como adultos no logran entender porque es un cambio de entrada muy repentino al cual muchos no se logran adaptar y, y que el Internet tiene muchísima influencia. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo ha influido o cómo influye la educación en este cambio, en esta nueva generación? Porque nos quejamos de las nuevas generaciones, pero nosotros las educamos. ¿Cómo es ese mecanismo o cómo funcionaría? Uf, a ver, las generaciones van cambiando. No es lo mismo lo que le llaman ahora los millennials o la generación Z o la generación la que sea, que la generación de hace 50 años, 60 años, o los que les llaman los boomers, que boomer ya incluso se usa como término despectivo, Uh -huh. aunque millennial también se usa como término despectivo, ya cuando, hoy en día cuando quieres insultar de cierto modo a una persona joven, lo llamas millennial. Tienes que ser un millennial, o los millennials no saben tal cosa, o lo quieren dar como una explicación a alguien que no sabe algo o que no tiene experiencia en algo. Bueno, pues es que Es que es un eres millennial, millennial, sí. es que eres un millennial. O cuando una persona mayor se queja de una más joven, pues es que eres un boomer. O lo de ok boomer. Eh, y esos ya se usan como términos despectivos, pero también tenemos que entender que las generaciones cambian y la sociedad cambia, la sociedad va avanzando. Y hoy en día, el problema más grande que yo veo con la educación, o mejor dicho, con el autodidactismo, o sea, la educación que te das a ti mismo, que tú aprendes por ti mismo, que es más o menos por donde se está orientando la educación hoy en día. Porque de hecho en el perfil de egreso de la educación básica, uno de los aspectos es que los estudiantes sean capaces de buscar ellos mismos la información y seleccionarla. Porque hoy en día el problema no es el acceso, no es tanto el acceso a la información, sino seleccionar la información correcta. Porque yo puedo buscar, por ejemplo, un tema sobre algún aspecto social, sobre el aborto. Vamos a poner un aborto. El tema del aborto que está como que muy de moda últimamente. Pero va a depender mucho de la información que yo encuentre, la opinión que yo me voy a formar, o la educación que yo mismo voy a recibir, o por dónde voy a orientar más que nada mi opinión. Porque si yo me meto sin querer, a lo mejor, no me di cuenta, y la información que empiezo a encontrar es de un grupo o un grupo, perdón, una página de los que le llaman providas. Entonces, esa información a lo mejor va a estar decantada hacia un lado. No va a ser parcial esa información. Sí, ya va a Va a ser tener una, digo, no va a ser imparcial, perdón. vas a tener Va a ya ser una información, un sesgo ideológico, güey. así es. Entonces, yo tengo que ser capaz de seleccionar la información más adecuada para lo que yo estoy tratando de buscar. Entonces, el problema hoy en día es más que nada el seleccionar la información, porque información en Internet hay a morir. Tú pones una palabra o lo que estés buscando en Google y te vas a encontrar miles y miles de páginas con información, pero mucha de esa información es equivocada o está sesgada o es información parcial. Esa información que te está presentando alguien, a lo mejor la está interpretando a modo
y te la está presentando a modo para que tú pienses igual que esa persona, que yo lo he visto muchísimo. Personas que te presentan información real, información de estudios reales que sí se hicieron y sí dieron esos resultados, pero esta persona te la está presentando de modo de que tú pienses del mismo modo que ella. Entonces, eso yo creo que eso tiene muchísimo que ver hoy, porque antes el problema con las personas más mayores, el problema era que no había suficiente información, no tenías acceso a la información. Hoy en día no, el problema no es ese, ahora el problema es qué tipo de información voy a recibir, qué es lo que yo voy a estudiar, ¿Cómo la vas a de dónde, administrar? de dónde me voy a nutrir para aprender más de ese tema. Y también pasa mucho lo que lo que te mencionaba hace un rato, de que eso choca con la mentalidad de las personas más centradas en años, porque a lo mejor hay jóvenes que no están seleccionando bien esa información, que a lo mejor se están yendo, por eso vemos hoy en día en 2021, vemos terraplanistas, vemos gente que cree que la Tierra es plana porque no está seleccionando bien esa información. Vemos gente que cree en los horóscopos porque se está nutriendo de fuentes no confiables, se están nutriendo de páginas de pseudociencia o de documental. Porque el hecho de que sea un documental no significa que sea científicamente correcto. Documental simplemente es recopilación de información. Sí. Y no sabes de dónde procede dicha información, no te consta. Así es. Entonces, que sea un documental no significa que sea verídico. Porque yo una vez conocí a una persona que creía en las sirenas, creía en la existencia de las sirenas. Hoy en día, que también te preguntas qué clase de educación ha tenido esta persona, qué clase de negligente educación ha tenido esta persona para creer que las sirenas existen. Es como creer que los unicornios existen o los duendes existen. Y no llegarlo a tomar como que, bueno, es algo más mitológico que parte de una ficción, que puede dar entretenimiento. Sí, no. Esta persona efectivamente creía que las sirenas existían porque lo vio en un documental de Discovery Channel, me parece. Creo que era de Discovery Channel. Y esta persona vio el documental y como era un documental se lo creyó completamente. Las sirenas existen. Incluso había fotos que obviamente eran fotos creadas, no era una foto real. Fabricado todo. Sí, todo era fabricado. Pero como era un documental, esta persona creía efectivamente que las sirenas existían. Y dice, ¿qué mal hace esta persona? Porque esta persona no sabe seleccionar la información que consume. Porque verlo como entretenimiento está bien. Sí. Lo ves un rato, te entretienes, te diviertes, pero ya, tú sabes que no es real eso. Pero hay personas que lo creen. Y como te digo, hay personas terraplanistas, hay personas que creen en los horóscopos, cosa que es una estupidez, pero hay gente que cree en los horóscopos. Yo te mencionaba hace rato lo de que yo soy Leo, cuando me presentaras así, tú dices que soy Leo, no, pero eso era un juego, o sea, sí, como te digo, tomarlo como y de juego hecho está bien. no lo pude mencionar, güey, pero parte, íbamos a presentar a Héctor el día de hoy para las personas que nos están escuchando. Yo iba a decir que era licenciado en educación y docente en educación primaria y que además era signo zodiacal Leo y sangre A negativo, ¿verdad? Sí, o sea, íbamos a dar todos los datos. Íbamos a dar todos los datos, pero al final no alcanzamos, pero esta cuestión de los horóscopos sí es algo que mucha gente cree, son creencias muy extendidas y también muy dadas por sitios de entretenimiento. Hay sitios de entretenimiento que te brindan los horóscopos hoy en día. Incluso en programas, sobre todo programas de televisión, programas de radio, programas tienen de secciones, todo. la sección de los horóscopos. Ajá.